Hola niños y niñas de los sextos básicos, el día de hoy vamos a trabajar realizando un repaso de todos los contenidos que trabajamos durante este año 2020. Este año comenzamos trabajando con tablas y gráficos, analizando información y viendo cómo esta información se podía representar. Trabajamos a partir de la organización en las tablas de frecuencias, que estas nos permitían a nosotros justamente organizar la información que queremos recabar para luego poder graficarla en los distintos tipos de gráficos que justamente estudiamos este año. Sabemos ya que las tablas y los gráficos representan e interpretan esta información, la información que nosotros requeramos. Las tablas de frecuencia son las que nos permitan organizar estos datos para luego poder, como les decía, graficarlo. A partir de las tablas de gráficos, trabajamos también con los tipos de gráficos. Comenzamos viendo los gráficos de barra, en donde justamente nos dimos cuenta que para representar la información utilizábamos barras de colores para poder ir ordenando estos datos. También vimos los gráficos circulares, en donde hablamos y donde vimos que a partir de un todo que es mi círculo, yo puedo subdividirlo en las partes que yo quiera justamente ir registrando, ¿ya? La información que yo vaya a registrar. Y por último, también vimos los gráficos de línea, que estos gráficos tenían la particularidad de que nos servían para poder organizar mucha información, como por ejemplo datos de fechas, datos de años, cantidades, y al ser de líneas, de puntitos con líneas, hacían esta información más ordenada. Para poder trabajar con todos estos tipos de gráficos teníamos que tener clara que era una variable, en donde vimos que las variables son justamente los datos que tenemos, como la edad, el peso, el tiempo, lo que vamos a registrar. La frecuencia es la cantidad de las variables que voy a registrar para poder organizar mi información, y los ejes son las líneas de referencia que se utilizan en cada tipo de gráfico. Luego de los gráficos trabajamos junto con las fracciones y vimos en las fracciones distintas partes de ella y distintas características de ella, empezando por la más importante, que es definirla como la división de una totalidad en partes iguales. Y pusimos énfasis en esta área porque la idea era que tuvieran claro que siempre una fracción se va a dividir en partes iguales, independiente de que mi entero sea más grande, sea más pequeño, sea de distintas formas. Lo que importa es que las partes en las que se está dividiendo sean siempre iguales, como en los ejemplos que aparecen a continuación. También reconocimos las partes de la fracción. Por ejemplo, supimos que el número que aparece arriba en la fracción es el numerador y el número que aparece abajo es el denominador. Cada uno indican una parte de la fracción y nos ayudan para luego poder trabajar con estas fracciones de manera más fácil. A partir del concepto de las fracciones, trabajamos después con los distintos tipos de fracciones. Partimos con las primeras, que eran las más sencillas, que son las fracciones propias, en donde estas fracciones caben dentro de un entero, ya que el numerador es menor que el denominador, o sea, yo tomo menos partes que lo que mi entero está dividido, por lo tanto, es una fracción propia. Luego vimos las fracciones impropias, en donde trabajamos con más de un entero, ya que no me cabe todo lo que yo necesito tomar de mi fracción en un solo entero, por lo tanto tengo que utilizar otro más. Aquí el numerador es mayor que el denominador, ¿ya? Y por último también vimos las fracciones mixtas, que están también relacionadas con las fracciones impropias, en donde vimos que las fracciones mixtas tienen una parte que es un entero y una parte fraccionaria. El entero me indica cuántos enteros yo voy a necesitar de fracciones, dividido en las partes que me indica mi parte fraccionaria, y la fracción es para completar justamente este número mixto completo. También sobre las fracciones vimos las fracciones equivalentes. Y las fracciones equivalentes dijimos que eran dos fracciones o más que representan una misma cantidad. Pueden representarse gráficamente de distinta manera, pero equivalen a la misma parte que yo voy a tomar del entero, ¿ya? Yo puedo dividir mi entero en más o en menos partes, pero voy a estar ocupando la misma cantidad.
Para poder corroborar o para poder comprender bien cuando yo tengo fracciones equivalentes, utilizamos distintas estrategias. Entre ellas estaban la amplificación, que consistía justamente en agrandar una fracción. ¿Y de qué manera? Multiplicando la fracción que me entregaban a mí como base, pero siempre por el mismo número, el numerador y el denominador. Todas las fracciones que yo tenga como resultado a partir de esta multiplicación van a ser siempre fracciones equivalentes. También vimos la simplificación, que consistía justamente en lo contrario a la amplificación, en achicar una fracción hasta encontrar un término irreductible, que era justamente el que ya no podíamos dividir más. La división en la simplificación se hace siempre por el mismo número al numerador y al denominador, los divido siempre por el mismo número. Y así voy a también obtener fracciones equivalentes. Para corroborar y comprobar que tengo dos fracciones equivalentes, trabajamos también justamente con la regla de los productos cruzados. Si a mí me entregan dos fracciones y me dicen que son equivalentes, yo al multiplicar las cruzadas puedo corroborar que esta información sea así. También, por último, en el área de las fracciones, trabajamos con las adiciones y sustracciones de fracciones, para poder poner en práctica todo lo visto en el contenido de fracciones. En primer lugar, vimos las adiciones y sustracciones de fracciones con igual denominador, en donde vimos que se mantenían los denominadores y se sumaban o restaban solamente los numeradores, y así podíamos obtener el resultado de mi adición o sustracción. Por otra parte, vimos también las con distinto denominador, en donde teníamos que igualar los denominadores amplificando las fracciones que a mí me entregaban, y luego se sumaban y se restaban los numeradores tal como se hace en las adiciones y sustracciones con igual denominador, ya que al amplificar mi fracción yo ya estoy igualando los denominadores, por lo tanto puedo sumar de manera normal. Luego de las fracciones pasamos al área de álgebra. Ya, esta área es un área que de repente puede ser un poco complicada, pero vimos los principios básicos del álgebra para que podamos ir entrando en esta materia. Partimos trabajando con el lenguaje algebraico, en donde aprendimos a transformar lenguaje ordinario con el que hablamos cotidiano a un lenguaje algebraico, como por ejemplo decir que el doble de un número yo lo puedo representar en lenguaje algebraico como 2 por x, ¿ya? También aprendimos a valorizar expresiones algebraicas, en donde nos dimos cuenta de que podíamos darle un valor a una letra, un valor numérico. ¿De qué manera? Cuando yo les ofrezco una cantidad de letras con un valor numérico, yo esto lo puedo transformar y valorizar una expresión algebraica, como en el ejemplo, en donde yo tengo los valores que A vale 6, B 12 y C 9, eso yo lo puedo utilizar para cualquier tipo de expresión algebraica que quiera realizar, y voy a solamente ir cambiando los valores de las letras en las operaciones que me vayan solicitando. Y por último, trabajamos con la expresión de ecuaciones en primer grado. A partir de la valorización de las expresiones algebraicas, en donde ya vimos que podíamos darle un valor a cada letra, trabajamos con la expresión de las ecuaciones. ¿De qué manera? Viendo que una frase también, una frase como el lenguaje algebraico, una frase común, yo la puedo transformar en una ecuación, pero teniendo siempre la priorización de que las ecuaciones son igualdades. Por lo tanto, cada vez que tengamos una ecuación, una expresión algebraica como ecuación, debo tener el símbolo igual, para yo poder darme cuenta de que es una ecuación y no solamente una expresión algebraica. Con toda la información que recordamos en este video, ahora van a tener que aplicarla en la última guía del año. Ya, a continuación se las dejo para que la resuelvan y me la envíen como siempre a mi WhatsApp o a mi correo. Espero sigan cuidándose mucho y estén todos muy bien. Muchos besitos y cariños para todos. Adiós.